Hola, soy Javier. La noche que mi esposa celebró su ascenso, me lanzó las llaves de nuestro apartamento y frente a sus padres me dijo que estaba harta de mantenerme. En ese instante, el eco de sus palabras no solo rompió el silencio de nuestra sala, sino que demolió los cimientos de lo que alguna vez llamamos un hogar, desintegrando lo último que quedaba de nosotros. Fue una demolición lenta, pero esa frase fue la detonación final. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no vales nada? Precisamente por la persona que juró caminar a tu lado y levantarte. Antes de contarte lo que pasó exactamente después de esa humillación, cuando sus padres me siguieron a mi taller, esperando encontrar el desorden de un aficionado, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que pusieron cuando descubrieron en qué invertía realmente todo el dinero que, según ellos, yo no ganaba. Vivíamos en un apartamento con vistas a la bahía de Miami, un lugar que Sofía nunca perdía la oportunidad de recordarme que era posible, gracias a su brillante carrera corporativa. Para ella yo era el artista, una forma condescendiente de referirse a mi trabajo como ebanista. Mi taller, que ocupaba la segunda habitación, era para ella una fuente constante de molestias, el ruido sutil de la lijadora, el olor a barniz y el inevitable polvo de madera que, según ella, invadía su espacio de éxito. Yo pasaba horas allí, inmerso en mis proyectos, mientras ella escalaba la escalera corporativa. Esta división era un abismo silencioso entre nosotros. Ella construía presentaciones en PowerPoint y yo, muebles de lujo. Ella creía que su mundo era el único real, el único que pagaba las cuentas y se encargaba de que yo sintiera el peso de su generosidad cada día. Ese viernes, como muchos otros, sus padres, Arturo e Isabel, llegaron para lo que ellos llamaban una visita familiar, pero que en realidad era una cena gratis con espectáculo incluido. El espectáculo era yo. Aparcaron su reluciente Mercedes negro justo en la entrada del edificio, un monumento rodante a su estatus que siempre parecía mirarme por encima del hombro. Arturo, un hombre que había hecho su fortuna en bienes raíces, entraba con un aire de superioridad, saludándome con una palmada en la espalda que se sentía más como una evaluación que como un gesto de afecto. ¿Todavía con las maderitas, campeón?, solía decir con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Isabel, su esposa, era más sutil, pero sus miradas de reojo a mis manos, a menudo manchadas de tinte o con algún pequeño corte, lo decían todo. Yo era el proyecto fallido de su hija, un pasatiempo caro que ella toleraba. La atmósfera en la sala ya era densa antes de que la tormenta estallara. Sofía había llegado a casa una hora antes, vibrando con la energía de su ascenso, que irradiaba un aura de triunfo que llenaba cada rincón del apartamento, y sus padres actuaban como su corte personal, celebrando a la reina. Yo había pasado la tarde limpiando, asegurándome de que no hubiera ni una mota de aserrín fuera del taller, intentando en vano crear un territorio neutral. Pero en cuanto Sofía me vio, su mirada pasó por encima de mí como si yo fuera parte del mobiliario. El único comentario que me dirigió fue una crítica sobre una gota de agua en el mesón de granito. Mientras ellos descorchaban una botella de champán caro, yo me sentía como un fantasma en mi propia casa, un espectador silencioso de una vida que supuestamente compartíamos. El cambio de dinámica, el giro que precedió al golpe final, comenzó cuando la conversación derivó hacia el dinero, como siempre ocurría. Arturo empezó a jactarse de una inversión inmobiliaria en Brickell que le había generado una ganancia inesperada, mientras Isabel mostraba su nuevo reloj de diseñador, describiendo con detalle su exclusivo mecanismo suizo. Era un ritual de ostentación, una competencia no declarada para ver quién brillaba más. Sofía, no queriendo quedarse atrás, aprovechó el escenario. Con una copa de champán en la mano, comenzó un monólogo sobre las crecientes responsabilidades financieras que conllevaba su nuevo puesto, la presión de mantener su nivel de vida y lo agotador que era ser la única proveedora. Cada palabra era una flecha lanzada con precisión en mi dirección, aunque su mirada estuviera fija en sus padres, buscando su aprobación. Sentí cómo la sangre subía a mi rostro, una oleada de calor y vergüenza, pero me tragué mi orgullo y permanecí en silencio.
Mi mente se escapó de esa sala opresiva y se refugió en el único lugar donde me sentía valorado, mi taller. Pensé en el proyecto que ocupaba mi mesa de trabajo, una imponente isla de cocina tallada en una sola pieza de madera de siricote, una de las más raras y costosas del mundo. Llevaba semanas trabajando en ella, puliendo cada curva, asegurándome de que la veta contara una historia. Era una comisión para un famoso restaurador de South Beach, un proyecto que requería no solo habilidad, sino también una discreción absoluta. Sobre mi escritorio, debajo de unos planos detallados, descansaba la factura pro forma, un documento que contenía cifras que harían palidecer el bono de ascenso de Sofía. Para ella y su familia, lo que salía de esa habitación era solo ruido y polvo. Si para mí era la prueba silenciosa de mi verdadero valor, un secreto que guardaba como un arma. La voz de Sofía, cada vez más alta y teñida de un dramatismo calculado, me arrastró de vuelta a la realidad. «Es que es una carga insostenible, mamá», dijo colocando su copa vacía con un golpe seco sobre la mesa. «Yo me desvivo trabajando más de 60 horas a la semana para pagar este apartamento, los autos, las vacaciones, todo». Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando el espacio y de paso a mí. Isabel asintió con una expresión de profunda compasión, acariciando el brazo de su hija. «Lo sabemos, mi niña. Siempre has sido demasiado buena, demasiado responsable». Arturo, por su parte, me lanzó una mirada cargada de cinismo, una pequeña sonrisa de satisfacción dibujada en su rostro. Disfrutaba del espectáculo. La humillación ya no era sutil. Era un acto público, una ejecución ceremonial de mi dignidad, y ellos eran los jueces y el jurado. El punto de quiebre llegó con una teatralidad que Sofía debió haber ensayado en su mente 1000 veces. Se levantó de su asiento con una calma deliberada y caminó hacia la pequeña consola junto a la puerta de entrada, donde ambos dejábamos nuestras llaves. El silencio se apoderó de la habitación. Sus padres la observaban expectantes, sabiendo que el acto final estaba por comenzar. Sofía tomó su llavero. Lo hizo sonar un par de veces como si fuera el llamado de un juez, y luego sus ojos se clavaron en los míos. Eran fríos, calculadores y brillaban con un poder que le otorgaba su reciente éxito y la validación incondicional de sus padres. En ese momento no era mi esposa. Era una extraña que se deleitaba en su propia crueldad, lista para dar el golpe de gracia. Con un movimiento brusco, lanzó las llaves sobre la mesa de centro de cristal frente a mí. El sonido metálico resonó en el silencio, agudo y definitivo. «Cariño, a partir de este sueldo, tendremos presupuestos separados», anunció, su voz cortante como el filo de un cincel. Hizo una pausa dramática, dejando que la declaración flotara en el aire, asegurándose de que todos, especialmente yo, asimilaran su peso. Luego, inclinándose ligeramente hacia adelante, con una expresión que mezclaba desprecio y una especie de liberación perversa, pronunció las palabras que sellaron nuestro destino. «Estoy harta de mantenerte». El mundo pareció detenerse. Solo podía mirar las llaves, sintiendo cómo el peso acumulado de años de humillaciones silenciosas finalmente me aplastaba por completo, dejándome sin aire y sin palabras. El eco de sus palabras, «Estoy harta de mantenerte», pareció absorber todo el aire de la habitación. Por un instante, el único sonido fue el zumbido del aire acondicionado, un murmullo indiferente a la demolición que acababa de ocurrir. Mis ojos estaban fijos en las llaves que yacían sobre la mesa de cristal, un pequeño montón de metal que de repente simbolizaba el peso de toda mi existencia en esa casa. Levanté la vista y vi el rostro de Arturo, su suegro, con una sonrisa de suficiencia apenas disimulada. Isabel, su madre, tenía una expresión de compasión ensayada, la misma que se le pone a un animal herido antes de dar el golpe de gracia. No estaban sorprendidos, eran cómplices. Habían venido a presenciar mi ejecución, y Sofía les había dado exactamente el espectáculo que esperaban. El calor que sentí en mi rostro no era solo vergüenza, era la rabia impotente de saber que mi juicio se había celebrado y sentenciado sin que yo pudiera presentar una sola prueba a mi favor. En lugar de la explosión de ira que Sofía probablemente esperaba, o las súplicas que sus padres anhelaban presenciar,
Una extraña y gélida calma se apoderó de mí. Fue como si, después de años de nadar contra una corriente implacable, finalmente me hubiera dejado llevar. El dolor agudo de la humillación se transformó en una claridad cortante. Vi mi matrimonio no como una sociedad, sino como un largo y elaborado performance en el que yo era el actor secundario, mal pagado y constantemente criticado. En ese silencio, mientras ellos esperaban mi reacción, yo estaba de luto por la muerte de algo que en realidad nunca había estado vivo. Me di cuenta de que discutir sería inútil. ¿Cómo puedes defenderte ante un tribunal que ya ha dictado su veredicto? Decidí en ese preciso instante que no les daría la satisfacción de verme roto. Mi silencio no sería una admisión de culpa, sino mi primer acto de verdadera rebelión. Mi falta de respuesta pareció irritar a Sofía, que necesitaba una confrontación para validar su poder. «¿Ves?», exclamó su voz subiendo de tono. «¿No dices nada porque sabes que es verdad? ¿Crees que el alquiler de este lugar se paga solo? ¿O los viajes a Europa? ¿O el auto que manejas?». Comenzó a enumerar cada gasto de los últimos años, no como recuerdos compartidos, sino como deudas que yo había acumulado. Cada cena, cada regalo, cada factura pagada se convirtió en un arma en su monólogo. Lo que más me dolió fue cómo despojó a nuestros recuerdos de cualquier emoción, reduciéndolos a una fría transacción financiera en la que ella era la única inversora y yo, la pérdida neta. Sus padres asentían a cada punto, sus cabezas moviéndose en una sincronía de desprecio que me hacía sentir como un intruso, un estafador atrapado en el acto. Arturo, sintiendo que era su momento de intervenir, se aclaró la garganta y adoptó un tono paternalista que era incluso más insultante que la ira de Sofía. «Mira, Javier», dijo inclinándose hacia adelante como si fuera a compartir un gran secreto. «Un hombre tiene que tener ambición. Este pasatiempo tuyo con la madera es bonito, pero no paga las cuentas. Sofía necesita un compañero, no un proyecto. Quizás es hora de que te consigas un trabajo de verdad. Conozco gente. Podría conseguirte algo en ventas, empezar desde abajo, claro. Hay que ser realista». La palabra realista salió de su boca como un veneno, una forma de decirme que mi mundo, mi pasión y mi trabajo eran una fantasía infantil que debía abandonar para encajar en su versión del éxito, una versión donde el valor de un hombre se medía por su nómina y no por la habilidad de sus manos. Fue entonces cuando levanté la cabeza y los miré directamente, pero mis ojos no se detuvieron en Sofía. Pasaron por encima de ella y se fijaron en Arturo e Isabel. No había súplica en mi mirada ni ira, solo un vacío que pareció desconcertarlos por un segundo. Se esperaban lágrimas o gritos, pero encontraron una calma que no supieron interpretar. Volví mi atención a Sofía, cuya expresión triunfante vaciló por un instante. Con una voz baja y uniforme, que apenas se oyó por encima del zumbido del aire acondicionado, pronuncié las palabras que sellarían el principio del fin. «Está bien, Sofía», dije. «Como desees». No hubo sarcasmo ni resentimiento en mi tono. Fue una aceptación simple y llana, y esa aceptación pareció desarmarlos más que cualquier argumento. Les había negado el conflicto que tanto deseaban, y en su lugar les ofrecí un final. Isabel, probablemente sintiendo que habían ido demasiado lejos, o, más bien, que el drama no estaba siguiendo el guión previsto, intentó suavizar el golpe con una dosis de condescendencia maternal. «Ay, Javi, no te lo tomes así», dijo, su voz goteando una falsa dulzura. «Sofía solo está estresada con su nuevo puesto. Ella te quiere. Solo desea que tengas un futuro seguro, que seas más responsable». La palabra responsable era una daga envuelta en seda. Me estaban pintando como un niño caprichoso al que había que guiar, un irresponsable que no entendía el mundo real. La injusticia de sus palabras me quemaba por dentro, porque la verdad era exactamente lo contrario. Ellos no veían las madrugadas que pasaba diseñando, las negociaciones con proveedores de maderas exóticas o las horas de minucioso trabajo físico que me dejaban exhausto pero satisfecho. Para ellos, si no llevaba traje y corbata no era trabajo. Mi mente se desconectó de sus voces y voló a un recuerdo de hacía apenas 6 meses. Sofía había tenido un problema con su tarjeta de crédito
después de un viaje de compras impulsivo, y no podía cubrir el pago inicial de su nuevo auto, el mismo que ahora citaba como prueba de mi dependencia. Recuerdo su pánico, el miedo a que sus padres se enteraran. Sin decirle nada a nadie, transferí el dinero desde mi cuenta de negocios, una cantidad considerable que cubrió el pago sin problemas. Le dije que era de unos ahorros. Ella lo aceptó sin hacer preguntas, aliviada, y 2 días después estaba presumiendo su auto nuevo como otro logro de su exitosa carrera. Nunca lo mencioné de nuevo. Verlos ahora a los 3, juzgándome desde su pedestal de ignorancia, me produjo una sensación de amarga ironía. Mi silencio no solo había protegido su orgullo, sino que también había alimentado al monstruo que ahora me estaba devorando. Sofía, ya recuperada y sintiéndose de nuevo en control, decidió llevar su victoria al siguiente nivel. Sacó su teléfono y abrió una aplicación de notas. Perfecto, dijo con una eficiencia corporativa que me heló la sangre. Entonces, para que quede claro, a partir del 1 del mes, quiero un depósito por tu mitad exacta del alquiler. Te enviaré los recibos de la luz, el agua y el internet, para que me transfieras tu parte. En cuanto a la comida, podemos comprar por separado o llevar una cuenta estricta. Estaba redactando los términos de nuestra separación financiera como si fuera un contrato de negocios, con una frialdad que revelaba que para ella nuestro matrimonio ya había sido liquidado. No se daba cuenta de que cada regla que imponía, cada muro que construía, era en realidad una pieza de mi plan de escape que ella misma me estaba entregando. Después de que terminó su letanía de condiciones, un silencio tenso volvió a llenar la sala. Me levanté del sofá. Mi movimiento fue lento, deliberado. Todos los ojos me siguieron. Por un momento, creo que pensaron que iba a recoger las llaves de la mesa, a aceptar mi derrota simbólicamente. Pero las ignoré. Caminé en dirección a la cocina, el espacio que conectaba con mi taller. Me detuve en el umbral dándoles la espalda. Podía sentir sus miradas clavadas en mí, una mezcla de curiosidad y desdén. Iba a prepararme un trago. ¿A esconderme? La incertidumbre flotaba en el aire, rompiendo la dinámica de poder que habían establecido. Por primera vez en toda la noche, no sabían qué esperar, y ese pequeño instante de control fue increíblemente satisfactorio. Me giré lentamente para enfrentarlos de nuevo. Mi corazón latía con fuerza, pero mi rostro permaneció impasible. Miré directamente a Arturo e Isabel, los arquitectos de la arrogancia de su hija, los espectadores que habían pagado su entrada con cenas gratis y validación constante. Sabía que Sofía se movería por orgullo, pero ellos lo harían por pura curiosidad morbosa. La idea se formó en mi mente, clara y afilada como una de mis mejores gubias. Iba a mostrarles la verdad, no a contarla. Ya que están aquí, dije, y mi voz sonó extrañamente tranquila. Vengan, quiero mostrarles en qué he estado invirtiendo todo mi tiempo. La invitación flotó entre nosotros, una propuesta tan inesperada que los dejó momentáneamente sin palabras. Sofía frunció el ceño, confundida. Arturo e Isabel intercambiaron una mirada que era una mezcla de burla y expectación. Pude leer sus pensamientos. El pobre iluso iba a mostrarles su última creación, quizás una estantería torcida o una caja de madera, en un patético intento de demostrar su valía. «Claro, campeón», dijo Arturo con una sonrisa condescendiente, levantándose de su asiento. «¿Vamos a ver la obra maestra?» Isabel lo siguió, ajustándose su costoso vestido, lista para el último acto de mi humillación. Sofía dudó un segundo, pero la curiosidad y la necesidad de mantener el control la hicieron ponerse de pie. Los 3 me siguieron hacia la cocina, caminando con la arrogancia de los conquistadores que entran en territorio vencido, sin tener la menor idea de que estaban a punto de cruzar el umbral hacia su propia y aplastante derrota. Los conduje a través de la cocina, un espacio neutral que ahora se sentía como la antesala de un juicio. Podía sentir sus pasos detrás de mí, el taconeo rítmico de los zapatos de Sofía e Isabel sobre el porcelanato, el andar más pesado y deliberado de Arturo. No decían nada, pero el silencio estaba cargado de sus expectativas. Imaginaba la conversación en sus mentes. Se preparaban para ver un desastre, un cuarto lleno de herramientas desordenadas, proyectos a medio terminar cubiertos de polvo
y el olor agrio del fracaso. Iban a confirmar su veredicto sobre mí, a recolectar la última prueba de mi inutilidad para poder comentarla en el camino de regreso a casa, en la seguridad de su Mercedes. Cada paso que daba hacia la puerta de mi taller se sentía pesado, no por el miedo, sino por el peso de la verdad que estaba a punto de desatar. Abrí la puerta y encendí las luces. La iluminación fluorescente, fría y clara, inundó el espacio, revelando no el caos que esperaban, sino un orden meticuloso. En lugar de un cuarto de trastos, se encontraron con un taller profesional en miniatura. Mis herramientas no estaban tiradas por ahí. Colgaban en una pared magnética, organizadas por tamaño y función, brillando limpiamente bajo la luz. Las sierras, los cepillos, las lijadoras de alta gama, cada una en su lugar designado. El aire no olía a polvo estancado, sino a la fragancia rica y especiada de maderas exóticas, una mezcla de cedro, nogal y algo más profundo, casi floral. El suelo de concreto pulido estaba impecable, salvo por unas pocas virutas frescas junto al banco de trabajo. Era el santuario de un artesano, no la cueva de un aficionado, y el shock inicial en sus rostros fue mi primera y pequeña victoria. La primera en reaccionar fue Isabel, con un parpadeo de genuina confusión. Su mirada recorrió el taller, desde las estanterías con bloques de madera cuidadosamente etiquetados hasta los botes de barnices y aceites importados de Europa. ¿Tú limpiaste?, se preguntó, como si el orden fuera la única anomalía que su cerebro podía procesar. Arturo no dijo nada, pero su ceño se frunció. Como hombre de negocios, reconoció la inversión. Esas no eran herramientas de una tienda de mejoras para el hogar. Eran equipos de nivel industrial, máquinas que costaban miles de dólares cada una. Sofía, por su parte, cruzó los brazos, su expresión se endureció. La pulcritud y la profesionalidad del espacio no la impresionaron, la ofendieron. Era como si hubiera descubierto una vida secreta que yo le había ocultado, una que no encajaba con la narrativa del marido dependiente, que ella había construido tan cuidadosamente para sí misma y para sus padres. Entonces, sus ojos se posaron en la pieza central de la habitación, la razón por la que el taller estaba tan activo últimamente. Ocupando la mayor parte del espacio, se erigía la isla de cocina de madera de siricote. Era una bestia magnífica, de casi 3 metros de largo, con una superficie pulida hasta alcanzar un brillo similar al del cristal líquido. La veta de la madera era espectacular, un torbellino de negros, marrones y dorados que parecían moverse bajo la luz. Las uniones eran invisibles, las curvas eran fluidas y perfectas. No era solo un mueble, era una escultura funcional, una pieza que gritaba lujo y artesanía de un nivel que ellos, a pesar de todo su dinero, rara vez encontraban. Se quedaron en silencio los tres simplemente observándola. La isla no solo ocupaba el espacio físico. Su presencia imponente y su belleza innegable absorbieron todo el desprecio que habían traído a la habitación. Fue Arturo quien rompió el hechizo. Se acercó a la isla, casi con reverencia, y pasó la mano por la superficie lisa. Su cinismo habitual fue reemplazado por la mirada de un tasador. Se inclinó, examinando la veta de cerca. «Esto es ciricote», dijo, su voz desprovista de la burla habitual. Era una afirmación, no una pregunta. Levantó la vista hacia mí, y por primera vez esa noche me miró no como al marido inútil de su hija, sino como a un igual. «Esta madera es increíblemente cara y difícil de trabajar. ¿De dónde la sacaste?». La pregunta flotó en el aire, cargada de un nuevo tipo de peso. Ya no se trataba de mi hobby, se trataba de la procedencia de un material cuyo valor él, un hombre que construía condominios de lujo, entendía perfectamente. El equilibrio de poder había comenzado a cambiar, sutilmente pero de forma irreversible. Sofía, sintiendo que perdía el control de la narrativa, intervino rápidamente, su voz teñida de una irritación que no lograba ocultar su desconcierto. «Papá, por favor, es solo un mueble. Probablemente gastó todos nuestros ahorros en esa madera. Ese es el problema, Javier. Vives en un mundo de fantasía, comprando cosas que no podemos permitirnos para tus proyectos». Hizo un gesto despectivo hacia la isla, pero su insulto carecía de fuerza. La evidencia frente a ella era demasiado poderosa. La palabra proyecto
sonaba hueca y ridícula al lado de esa obra maestra de ebanistería. Estaba intentando desesperadamente volver a meterme en la caja del fracasado, pero la caja ya se había hecho pedazos contra la sólida realidad de esa isla de cocina. Ignoré su comentario y caminé hacia mi mesa de diseño, una superficie amplia cubierta de bocetos y planos. Sobre ellos, anclado por una escuadra de metal pesado, descansaba el contrato de comisión. No lo señalé directamente todavía. En su lugar, tomé uno de los planos, un detallado dibujo técnico de la isla con medidas precisas y anotaciones sobre el acabado. No es un proyecto, Sofía, dije con calma, sin levantar la voz. Es un encargo. Dejé que esa palabra, encargo, se asentara en la habitación. No era un capricho personal, no era una pieza para nuestra casa. Era un trabajo para alguien que pagaba por una calidad de este nivel. Vi cómo la mente de Arturo procesaba la información, conectando los puntos. La madera cara, la mano de obra experta, la palabra encargo. La sonrisa de suficiencia había desaparecido por completo de su rostro. Isabel se acercó a la mesa, mirando los planos con curiosidad. Su mundo consistía en decorar casas, con la ayuda de diseñadores de interiores caros. Reconocía el formato de esos documentos. ¿Un encargo? ¿Para quién, cariño?, preguntó, su tono ahora una mezcla extraña de condescendencia residual y una nueva e incómoda curiosidad. ¿Alguien del edificio te lo pidió? Su pregunta revelaba los límites de su imaginación. En su mente, mi cliente solo podía ser alguien de nuestro entorno inmediato. Quizás un vecino que me había hecho un favor. La idea de que yo pudiera operar en un círculo profesional, uno que probablemente se cruzaba con el suyo, simplemente no cabía en su concepción del mundo. Sofía se rió, una risa forzada y nerviosa. Mamá, por favor, ¿quién le va a encargar algo así a Javier? Seguramente es para algún amigo suyo, y probablemente le pagará con una caja de cervezas. Su necesidad de menospreciarme era tan profunda que prefería inventar un escenario ridículo antes que aceptar la posibilidad de que yo tuviera éxito. Se acercó a la mesa de diseño, su mirada desafiante buscando en los papeles alguna prueba que confirmara sus sospechas. Sus ojos se detuvieron en la esquina de una hoja que sobresalía de debajo de los planos. Era la factura proforma. No podía leer los detalles desde donde estaba, pero vio el logotipo impreso en la parte superior, el nombre de un estudio de diseño de interiores de renombre en el Design District de Miami. Su sonrisa vaciló. En lugar de responder a sus preguntas o defenderme de sus acusaciones, simplemente los miré a los tres. Sus rostros eran un lienzo de emociones en conflicto. La confusión de Isabel, el cálculo repentino en los ojos de Arturo y el pánico creciente que se apoderaba de la expresión de Sofía. El poder había cambiado de manos por completo. Ya no era yo quien estaba siendo juzgado. Ahora eran ellos los que estaban desesperados por obtener respuestas, por entender cómo la realidad se había desalineado tan drásticamente de la historia que se habían contado durante años. Cogí la carpeta que contenía el contrato y la factura, sintiendo el peso del papel en mis manos. Que esa es la parte que nunca les interesó, dije, mi voz firme y clara. Pero ya que estamos hablando de presupuestos y de quién paga las cuentas, quizás sea hora de que vean los números. Con la carpeta en mis manos, sentí cómo el peso del papel se transformaba en el peso de mi propia libertad. El aire en el taller se había vuelto espeso, cargado de una tensión que casi podía tocar. Los tres me miraban con una mezcla de impaciencia y desdén, todavía convencidos de que estaban a punto de presenciar el último y más patético acto de mi fracaso. Sofía tenía los brazos cruzados, una postura defensiva que delataba su nerviosismo. Arturo me estudiaba con sus ojos de negociante, tratando de calcular mi jugada, mientras que Isabel simplemente parecía ansiosa porque el incómodo espectáculo terminara para poder volver a la comodidad de su sala de estar. No sabían que la comodidad para ellos había terminado para siempre en el momento en que cruzaron ese umbral. La verdad estaba en mis manos, y yo estaba a punto de servirla fría. Mi corazón no latía con furia, sino con una calma extraña y poderosa. Era la calma que precede a una tormenta necesaria. La serenidad de quien sabe que está a punto de hacer lo correcto,
sin importar las consecuencias. Durante años, había absorbido sus juicios, sus miradas condescendientes, sus consejos envenenados. Había permitido que su versión de la realidad se convirtiera en una sombra sobre la mía. Pero en esa habitación, rodeado por el fruto de mi trabajo, de mis noches en vela y de mi pasión silenciosa, esa sombra se disipó. Ya no buscaba su aprobación ni su comprensión. Solo quería que vieran de una vez por todas la verdad innegable de quién era yo y de lo que era capaz de hacer. No por ellos, sino por mí. Era el acto final de reclamar el respeto que yo mismo me había negado por tanto tiempo. Avancé los pocos pasos que me separaban de la isla de Siricote. Con un movimiento lento y deliberado, coloqué la carpeta de cuero negro sobre la superficie pulida de la madera. El sonido suave y sordo del cuero contra la madera resonó en el silencio, un golpe de mazo que daba inicio a la sesión. No la abrí. La dejé allí, en el centro de su atención. Un objeto misterioso que contenía la respuesta a todas las preguntas no formuladas. Era un gesto simbólico. Mi trabajo, la magnífica isla, presentaba la prueba de su propio valor. Dejé que sus ojos se movieran de la carpeta a la isla, y luego a mí, forzándolos a conectar los puntos por sí mismos, a comprender que lo que tenían delante no era un hobby, sino el epicentro de un negocio que desconocían por completo. Sofía fue la primera en romper el tenso silencio. Su voz un intento fallido de sonar despreocupada. ¿Y bien? ¿Qué se supone que es eso, Javier? Un álbum con fotos de tus proyectos para que podamos aplaudirte, dijo con un sarcasmo que ya no tenía filo, sonaba más bien frágil. ¿O es la factura de toda esta madera cara para que yo la pague? Porque si es así, ya te di los nuevos términos. Su intento de recuperar el control era patético. Estaba recurriendo a las mismas armas que siempre había usado, la humillación, la acusación financiera, pero en este nuevo contexto, sus palabras rebotaban contra la imponente realidad de la isla y la carpeta cerrada, perdiendo toda su fuerza. Se estaba aferrando desesperadamente a una narrativa que se desmoronaba ante sus propios ojos. Pero Arturo ya no le prestaba atención a su hija. Su instinto de hombre de negocios había tomado el control. Se acercó a la isla, ignorando la bravuconada de Sofía, y sus ojos se clavaron en la carpeta. «¿Qué tienes ahí, Javier?», preguntó, y por primera vez su tono no era condescendiente. Era directo, curioso, casi respetuoso. No esperó mi respuesta. Con una decisión que contrastaba con la vacilación de su hija, extendió la mano y abrió la carpeta. El movimiento fue rápido, casi brusco, como si necesitara arrancar una venda para ver la herida. Isabel se acercó a su lado, asomándose por encima de su hombro, su rostro una máscara de ansiedad. En ese momento, Sofía y yo dejamos de existir para ellos. Solo importaba el contenido de esa carpeta. Lo primero que vieron fue el contrato, varias páginas de texto denso y legal, con el logotipo de un prestigioso estudio de arquitectura de interiores en la parte superior. Arturo lo tomó en sus manos, sus ojos, recorriendo rápidamente las cláusulas, los nombres, las especificaciones. Pude ver el momento exacto en que su cerebro procesó la información. Su ceño se frunció, no de confusión, sino de reconocimiento. Ramirez & Sterling, murmuró para sí mismo, el nombre del cliente. Era uno de los restauradores más famosos y exigentes de South Beach, un hombre conocido por sus locales de lujo y su obsesión por la calidad. Arturo había intentado hacer negocios con él en el pasado, sin éxito. La idea de que yo, el artista inútil, hubiera conseguido un contrato con él era una bofetada a su ego. La expresión de Isabel cambió de la curiosidad a la pura incredulidad. Ella también reconoció el nombre, no por los negocios, sino por las páginas de las revistas de sociedad. Cenar en uno de los restaurantes de Ramírez era un símbolo de estatus, algo de lo que sus amigas presumían durante semanas. La conexión entre ese mundo de glamour y el taller polvoriento de su yerno era algo que su mente se negaba a aceptar. «¿Es una broma?», susurró mirando de los papeles a mi rostro, buscando alguna señal de engaño, pero no encontró nada, solo la misma calma impasible. Sofía, al ver la reacción de sus padres, finalmente se acercó, su rostro pálido. El miedo había reemplazado por completo su arrogancia. Se asomó para leer el documento,
y sus labios se separaron en un gesto de shock silencioso. Entonces, Arturo pasó a la segunda hoja de la carpeta. Era la factura pro forma, un documento simple, limpio, impreso en papel de alta calidad. Sus ojos bajaron por la descripción del artículo. Isla de cocina a medida. Modelo The Sovereign. Madera de siricote macizo. Hasta la línea final, la que contenía el total. Se quedó inmóvil por un segundo, como si las cifras se hubieran negado a registrarse en su cerebro. Acercó el papel un poco más a su cara, entrecerrando los ojos para asegurarse de que no estaba leyendo mal. Su mano, la que sostenía el papel, comenzó a temblar ligeramente. El silencio en la habitación se volvió tan profundo que podía oír el zumbido de las luces fluorescentes sobre nosotros. Era el silencio de un mundo que se ponía patas arriba. $150,000, dijo Arturo. No fue una exclamación, sino un susurro ahogado. Las palabras pronunciadas con un asombro casi reverencial. Las dijo como si no pudiera creer que salieran de su propia boca. El número flotó en el aire. Una bomba de sonido que demolió los últimos vestigios de su superioridad. Isabel soltó un pequeño grito ahogado y se llevó una mano a la boca. Sofía se quedó paralizada. Su rostro era un lienzo en blanco de pura conmoción. Sus ojos iban de la factura a la isla y luego a mí una y otra vez, como si intentara reconciliar dos realidades imposibles. $150,000. Era más de lo que ella ganaba en un año, después de su tan celebrado ascenso, que era la prueba irrefutable de que la historia que se había contado a sí misma, la que había usado para justificar su crueldad, era una mentira monumental. Finalmente, rompí el silencio. Di un paso adelante, recuperando su atención. Los miré a los tres, a sus rostros pálidos y aturdidos, y sentí una oleada no de triunfo, sino de una profunda y melancólica liberación. La batalla había terminado. Me dirigí directamente a Sofía, mi voz tranquila pero cortante como el cristal. «Como puedes ver», dije, haciendo un gesto que abarcaba la isla y los papeles, «la idea de los presupuestos separados es excelente». Hice una pausa, dejando que mis próximas palabras cayeran con todo su peso. «Voy a necesitar mi dinero para alquilar un nuevo lugar». No había ira en mi voz, solo la finalidad de una decisión que ya había sido tomada, sellada no por la rabia, sino por la fría y dura verdad de los números. Mis palabras cayeron en el taller con la fuerza de un mazo, demoliendo el último pilar de la realidad que ellos conocían. El rostro de Sofía pasó del shock a una pálida y temblorosa incredulidad. Su boca se abrió y se cerró un par de veces, como un pez fuera del agua, sin que ningún sonido saliera. La mujer que minutos antes había dirigido mi ejecución pública con una frialdad corporativa, ahora parecía una niña perdida, incapaz de procesar que el guión de su vida había sido reescrito por completo sin su permiso. Sus ojos, antes fríos y calculadores, ahora estaban desorbitados, fijos en mi rostro como si estuviera viendo a un fantasma. La humillación que me había infligido se le estaba devolviendo, no con gritos ni insultos, sino con el peso silencioso y aplastante de la verdad. Ella no solo había estado equivocada, había sido una completa necia. Arturo, en cambio, se recuperó más rápido. El shock en su rostro fue reemplazado por una expresión que yo conocía muy bien, la del depredador que acaba de encontrar una nueva oportunidad. Soltó la factura sobre la isla, como si quemara, y me miró con una intensidad completamente nueva. El desprecio había desaparecido, suplantado por un brillo de avaricia y cálculo. «¿150,000 por esto?», repitió esta vez no como un susurro, sino con la voz de un hombre que evalúa un activo. «Javier, esto cambia las cosas. No sabíamos que tenías este potencial». La palabra potencial era un insulto disfrazado de cumplido. No valoraba mi talento, solo el número en el papel. Estaba intentando recalibrar su estrategia, pasar de menospreciarme a ver cómo podía beneficiarse de mi éxito inesperado. Isabel, por su parte, parecía haberse encogido. Su mano seguía en su boca, sus ojos llenos de una mezcla de horror y vergüenza. Su mundo de apariencias y estatus social se había fracturado. Había pasado años compadeciendo a su hija por estar casada con un proyecto fallido, solo para descubrir que ese proyecto era más rentable que las carreras de los hijos de todas sus amigas. Su humillación no era financiera como la de Arturo.
ni personal como la de Sofía. La suya era social. ¿Cómo iba a explicar esto en el club de campo? La imagen de superioridad que tanto se esforzaba por mantener se había hecho añicos en un taller que olía a madera y barniz, y la prueba de su error de juicio era una imponente isla de cocina que valía más que su auto de lujo. Fue Sofía quien finalmente encontró su voz, y lo que salió fue veneno puro, un último y desesperado intento de herirme para recuperar algo de poder. «Me lo ocultaste», siseó, su voz temblorosa de rabia e impotencia. «Todo este tiempo me mentiste. Me dejaste creer que te estaba manteniendo mientras te gastabas nuestro dinero en estas cosas». Señaló las herramientas, la madera, todo el taller, como si fuera la escena de un crimen. Su cerebro, incapaz de aceptar su propio error de juicio, había encontrado al único culpable posible: yo. En su mente, mi silencio no era una consecuencia de su desdén, sino una traición deliberada, un plan maquiavélico para hacerla quedar como una tonta. No se daba cuenta de que nadie la había hecho quedar como una tonta más que ella misma. La miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ni una pizca de dolor por sus palabras. Solo sentí lástima. «¿Ocultártelo, Sofía?», respondí. Mi voz era un eco tranquilo en la tensión del taller. «¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste por mi trabajo con interés real? ¿Cuándo dejaste de llamarlo mi hobby con las maderitas?» Hice una pausa, dejando que mis preguntas colgaran en el aire. «Te di todas las oportunidades para ver esto, pero estabas demasiado ocupada mirando hacia abajo, desde la cima de tu éxito, como para darte cuenta de lo que estaba construyendo aquí. No te lo oculté. Simplemente nunca te importó lo suficiente como para mirar». Cada palabra era una verdad que ambos sabíamos, y su rostro se contrajo al reconocerla. Arturo, viendo que la confrontación emocional no llevaría a ninguna parte rentable, decidió intervenir con su falsa diplomacia de tiburón. Puso una mano sobre el hombro de Sofía, un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que era puramente estratégico. Bueno, no nos precipitemos», dijo con un tono conciliador que me revolvió el estómago. «Ha habido un malentendido, eso es todo. Javier, hijo, has demostrado tu valía. Quizás esta idea de los presupuestos separados fue un poco apresurada. Son una familia, deberían trabajar juntos. Con mi experiencia y tu talento, podríamos convertir esto en un imperio». Ahí estaba. El intento de absorber mi éxito, de empaquetarlo y venderlo bajo su supervisión. El pasatiempo de repente era un imperio potencial, ahora que había un cheque de 6 cifras de por medio. Me reí. No fue una risa alegre, sino un sonido seco y amargo que salió de lo más profundo de mi pecho. La audacia del hombre era casi admirable. «¿Un imperio, Arturo?», le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. «Hace 20 minutos me ofrecías un trabajo de ventas empezando desde abajo, porque mi hobby no pagaba las cuentas. Ahora de repente quieres ser mi socio». Negué con la cabeza lentamente, saboreando el momento. «Gracias, pero no estoy interesado en tus socios. Y tienes razón, los presupuestos separados son una idea excelente. De hecho, es la mejor idea que Sofía ha tenido en años». Mi rechazo fue tan absoluto y tranquilo que lo dejó sin palabras, con la mano todavía en el hombro de su hija, su plan de negocios desintegrándose en el aire. El golpe final para Sofía no fue mi revelación financiera ni mi decisión de irme. Fue ver a su padre, su ídolo, el hombre cuyo respeto y modelo de éxito había moldeado toda su vida, intentar aliarse conmigo en el momento en que me volví rentable. Vio la traición en sus ojos, la misma lógica fría y calculadora que ella había usado contra mí, ahora usada para dejarla a ella de lado en pos de un negocio más grande. Su mundo no solo se había puesto patas arriba, sus cimientos se habían podrido. Estaba completamente sola, abandonada por el mismo sistema de valores que había defendido con tanta arrogancia. Su llanto comenzó como un sollozo ahogado, una rendición total y patética que no me produjo ninguna satisfacción, solo un vacío inmenso. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Dejé la carpeta abierta sobre la isla, un monumento a su derrota, y caminé hacia la puerta del taller. Podía sentir sus 3 pares de ojos en mi espalda, pero no me detuve ni miré hacia atrás. Crucé la cocina,
Atravesé la sala de estar donde apenas una hora antes mi vida había sido demolida, y me dirigí a nuestra habitación. El sonido de las llaves que Sofía había arrojado sobre la mesa de cristal me pareció un eco de un pasado lejano. Ya no simbolizaban mi dependencia, sino mi liberación. Cada paso que daba hacia el dormitorio era un paso lejos de la toxicidad, del desprecio, de una vida vivida a la sombra de la inseguridad de otra persona. Los dejé atrás, en mi taller, un lugar que nunca habían entendido y al que ya no pertenecían. Los imaginé allí, de pie en silencio. Arturo, el hombre de negocios, mirando una fortuna que nunca podría tocar. A Isabel, la dama de sociedad, enfrentando una humillación que no podría ocultar con joyas. Y Sofía, mi esposa, llorando no por mí, sino por la destrucción de la cómoda mentira en la que había construido su vida. Podían volver a su casa en su reluciente Mercedes, el símbolo de su estatus, pero esa noche se llevarían consigo el conocimiento de que el verdadero valor, el que se construye con las manos, y la pasión silenciosa, era algo que nunca habían poseído y que acababan de perder para siempre. Cerré la puerta de la habitación detrás de mí, y el sonido del clic fue el más dulce que había oído en años. No era el final de un capítulo, era el final del libro equivocado. Afuera, en el taller, quedaba el ruido de su mundo desmoronándose. Adentro, en el silencio de mi nueva libertad, por fin había paz. La humillación se había transformado en dignidad, la dependencia en autonomía. La justicia no había llegado con un estruendo, sino con la revelación silenciosa de una factura y la tranquila decisión de cerrar una puerta. Y supe, con una certeza que me recorrió el alma, que nunca más permitiría que el valor de mi trabajo o de mi vida fuera definido por la ignorancia de nadie. El clic de la cerradura de la habitación fue el punto final de una frase que había tardado años en escribir. Del otro lado de la puerta, el silencio inicial fue rápidamente reemplazado por un murmullo caótico. Oía la voz aguda de Sofía, rota por la incredulidad, y el tono más grave y urgente de Arturo, probablemente intentando calcular alguna forma de revertir la situación a su favor. No me importaba. Por primera vez en esa casa, el drama de ellos no me pertenecía. Abrí el armario, ignorando los vestidos caros y los trajes de diseñador de Sofía, que ocupaban la mayor parte del espacio, y saqué una vieja maleta de lona. No la llené con pánico ni con prisa. Cada movimiento era deliberado, tranquilo. Estaba empacando una vida, pero me estaba llevando solo lo esencial, mi dignidad. Comencé a guardar mis cosas, no la ropa primero, sino los objetos que definían mi verdadera identidad. Mis cuadernos de bocetos, llenos de diseños y anotaciones. Un par de gubias de herencia que habían sido de mi abuelo. Las fotos de mis padres eran las piezas de mi historia que no tenían precio, las que no figuraban en ninguna factura. Mientras doblaba una camisa, escuché golpes en la puerta. «¡Javier, abre!». Era la voz de Sofía, despojada de su arrogancia y teñida de un pánico que nunca antes le había oído. «Tenemos que hablar de esto. No puedes hacer esto». Su ruego no era por mí ni por nosotros. Era el grito de alguien que acababa de ver cómo su red de seguridad se incendiaba y no sabía dónde estaba la salida de emergencia. Ignoré los golpes y seguí empacando. Los golpes se detuvieron y fueron reemplazados por la voz de Arturo, que intentaba sonar razonable. «Javier, escúchame. Tu esposa está alterada. Lo que dije sobre ser socios lo decía en serio. Podemos redactar un contrato mañana mismo. No tires por la borda una oportunidad como esta por un malentendido». Su oferta era tan transparente que casi me hizo sonreír. No le importaba el malentendido. Le importaba el contrato con Ramírez & Sterling y el potencial de ganancias que ahora veía en mí. Era la misma mentalidad que había despreciado en mí minutos antes, ahora aplicada en un intento desesperado de reclutarme. Isabel, por su parte, sollozaba algo ininteligible sobre lo que dirá la gente. Su mundo se reducía a eso, la opinión de los demás. Mi silencio al otro lado de la puerta era mi única y definitiva respuesta para todos ellos. Cuando la maleta estuvo llena y mi mochila al hombro, respiré hondo. Me acerqué a la puerta. La abrí y me encontré con sus 3 rostros. Sofía tenía los ojos rojos e hinchados, la máscara de poder completamente destrozada. Arturo me miraba con una intensidad calculadora,
como si aún buscara el ángulo correcto para una negociación. Isabel ni siquiera podía mirarme a la cara. Los miré a los tres, uno por uno, y hablé con una calma que los desarmó por completo. No hay nada de qué hablar. Esto se acabó, dije en mi voz firme. Cualquier cosa relacionada con la división de bienes o el apartamento, la verán con mi abogado. Les enviará una notificación. La palabra abogado fue como un portazo en sus caras, una barrera formal e infranqueable que les dejó claro que la intimidad y el acceso a mí se habían revocado para siempre. Caminé por el pasillo, pasando junto a ellos como si fueran extraños. Sofía intentó agarrarme del brazo, un último gesto desesperado. «Avi, por favor», susurró su voz quebrada. Aparté su mano con suavidad, pero con firmeza. No había odio en mi gesto, solo una finalidad absoluta. Al llegar a la mesa de centro de cristal, vi el llavero que ella me había arrojado. Lo ignoré. Saqué mi propia copia de las llaves del bolsillo, las que usaba todos los días para entrar y salir de mi taller, y las coloqué suavemente sobre la mesa, junto a las suyas. Era un acto de devolución, de cierre. Ya no necesitaba acceso a esa casa ni a esa vida. Al darme la vuelta hacia la puerta de entrada, vi a Sofía mirando las dos llaves, su rostro contorsionado por la comprensión de que acababa de perderlo todo por una victoria que resultó ser una derrota catastrófica. Mientras esperaba el ascensor en el pasillo, escuché el inicio de una nueva discusión dentro del apartamento. La voz de Arturo, llena de furia, se dirigía a Sofía. «¿Ves lo que hiciste? Tu estúpido orgullo nos costó un negocio millonario». El llanto de Sofía se convirtió en un grito de frustración. El equipo que se había unido para humillarme ahora se estaba devorando a sí mismo. La alianza construida sobre el desprecio mutuo hacia mí se desintegró en el momento en que desaparecí de la ecuación. Su toxicidad, que antes me tenía como único objetivo, ahora se había vuelto hacia adentro, como un veneno que finalmente encuentra su camino de regreso al anfitrión. El sonido de sus gritos se fue apagando a medida que las puertas del ascensor se cerraban, encapsulándome en un bienvenido silencio. Abajo, en el vestíbulo, el aire de la noche de Miami se sentía fresco y limpio. Caminé hacia la salida y vi el Mercedes negro de Arturo estacionado en la entrada, su motor aún en marcha, esperando a sus dueños. El coche, que antes me parecía un monumento a su arrogancia, ahora me parecía simplemente patético. Un caparazón brillante y caro que albergaba a personas vacías y rotas. No sentí ni una pizca de envidia, solo un profundo alivio por estar fuera de su órbita. No sabía exactamente a dónde iría esa noche. Probablemente a un hotel modesto cerca de mi proveedor de madera, pero por primera vez en años sentía que caminaba en la dirección correcta, bajo mi propio poder y según mis propias reglas. El estado final de nuestras relaciones se selló en ese momento. Nunca volví a hablar directamente con Arturo o Isabel. Toda comunicación se canalizó a través de abogados, un proceso frío y eficiente que me protegió de cualquier intento de manipulación emocional o financiera. El divorcio de Sofía fue sorprendentemente rápido. Abrumada por la vergüenza y enfrentada a la ira de sus padres, no impugnó nada. Se quedó con el apartamento, con las vistas a la bahía y con el eco de sus propias palabras resonando en las habitaciones vacías. La última vez que supe de ella, a través de un conocido en común, había dejado su trabajo corporativo y se había mudado a otra ciudad, intentando escapar del fantasma de la mujer que creía ser. ¿Y yo? Yo me mudé a un pequeño apartamento tipo loft en el distrito de Wynwood, un lugar con paredes de ladrillo visto y suficiente espacio para un nuevo taller, más grande y mejor que el anterior. La isla de cocina de Sovereign fue entregada y se convirtió en la pieza central del nuevo restaurante de Ramírez, generando una ola de nuevos encargos de alto perfil. Mi negocio, que antes crecía en secreto, ahora florecía a la luz del día. Mi nombre, Javier, ya no era sinónimo del marido mantenido, sino de uno de los ebanistas más solicitados del sur de Florida. La libertad no fue solo emocional, fue tangible, real, construida con la misma madera, sudor y paciencia con la que construía mis muebles. La justicia, al final, no fue un grito de victoria, sino el silencioso y satisfactorio sonido de mis herramientas trabajando en paz.
Lo que aprendí en esa noche, y en los meses que siguieron, es algo que ninguna escuela de negocios ni ningún libro de autoayuda te puede enseñar. Aprendí que el valor de una persona no es una acción que sube o baja en el mercado de la opinión ajena. Es un activo fijo, una constante que solo tú tienes el poder de medir. Durante años, permití que el juicio de Sofía y su familia se convirtiera en mi realidad. Dejé que su definición de éxito, envuelta en ascensos corporativos y símbolos de estatus, eclipsara la mía. Creí en algún rincón oscuro de mi mente que el ruido de sus logros era más importante que el sonido silencioso de mi sierra cortando madera, que el valor de un cheque era superior al valor de crear algo con mis propias manos. Esa noche no solo me fui de un apartamento, me gradué de la necesidad de su aprobación. La lección más profunda fue entender la diferencia entre ser humilde y permitir que te humillen. Yo confundía mi naturaleza tranquila, mi preferencia por dejar que mi trabajo hablara por sí mismo, con una debilidad que ellos podían explotar. El verdadero poder no reside en gritar tus logros desde los tejados, sino en conocer tu valor tan profundamente que el desdén de los demás rebota en ti como una piedra en un roble. Mi silencio no era una admisión de fracaso, como ellos creían. Era el período de incubación de mi propia fortaleza. Si estás en una situación donde tu pasión es ridiculizada, donde tu esfuerzo es minimizado, entiende esto: no tienes que convencerlos. No tienes que presentarles una factura de $150,000. Solo tienes que convencerte a ti mismo y luego actuar en consecuencia. El mundo está lleno de personas como Sofía y sus padres, personas que solo pueden ver el valor en lo que ya está validado por la sociedad. El título, el sueldo, el coche de lujo. No tienen la visión para reconocer el potencial en bruto, la dedicación en las sombras o la belleza de un proceso lento y meticuloso. Su validación es una jaula dorada. Te atrae con la promesa de aceptación, pero te aprisiona en su limitada visión del mundo. Escapar de esa jaula no requiere una confrontación explosiva. A veces todo lo que se necesita es un simple y tranquilo «está bien» y la decisión interna de empezar a construir tu propia casa, una donde las paredes estén hechas de autorrespeto y las ventanas se abran a tus propias posibilidades, no a las vistas que ellos eligieron para ti. Mucha gente me pregunta si me sentí victorioso en ese momento. La verdad es que no sentí triunfo, sentí paz. La venganza es una emoción caliente y ruidosa. La dignidad recuperada es una calma fría y silenciosa. Mi objetivo nunca fue humillarlos, a ellos, aunque su humillación fue una consecuencia inevitable de la verdad. Mi verdadero objetivo era liberarme a mí mismo. Y esa liberación llegó cuando me di cuenta de que su opinión sobre mí ya no tenía ningún poder. Podían pensar que era un fracasado o un genio oculto. Ya no importaba. Lo único que importaba era lo que yo sabía sobre mí mismo, lo que mis manos podían crear, y el futuro que yo y solo yo iba a construir a partir de ese momento. Si te llevas una sola cosa de mi historia, que sea esta: nunca permitas que nadie te haga sentir como un invitado en tu propia vida. Eres el arquitecto, el constructor y el propietario de tu existencia. Hay personas que intentarán convencerte de que solo eres un inquilino, que dependes de su generosidad para tener un techo sobre tu cabeza. Te presentarán facturas emocionales, te recordarán tus supuestas deudas y usarán tu gratitud como una cadena. No compres esa mentira. Tu talento, tu trabajo duro, tu pasión, esos son los cimientos. Construye sobre ellos, en silencio si es necesario, pero construye con la certeza de que estás edificando algo que nadie podrá quitarte jamás. Al final, la justicia más satisfactoria no es la que se obtiene en un tribunal o en una discusión a gritos. Es la que vives cada día. Es despertarte por la mañana en un lugar que se siente tuyo, no solo porque pagas el alquiler, sino porque refleja quién eres. Es el orgullo silencioso de ver un proyecto terminado, sabiendo el sudor y las horas que invertiste en él. Es rodearte de personas que no necesitan ver una factura para creer en ti, porque ven el valor en tu carácter y en tu dedicación. Esa es la verdadera riqueza.
y no aparece en ningún estado de cuenta bancario, pero es la única inversión que realmente importa. Mi historia no es única. Sé que hay miles de ustedes ahí fuera, sintiéndose invisibles, subestimados, atrapados en una narrativa que no escribieron. Si este relato ha resonado contigo, si ha tocado una fibra de tu propia lucha, déjame un comentario compartiendo una parte de tu experiencia. No para quejarnos, sino para recordarnos unos a otros que no estamos solos en esta batalla por la dignidad. Y si quieres seguir escuchando historias sobre cómo recuperar tu poder y construir una vida en tus propios términos, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque cada historia compartida es un ladrillo más en la casa que estamos construyendo juntos. Una casa donde el valor de cada uno es reconocido, celebrado y sobre todo respetado.